Bien, ya tenemos como el ambiente, ya hemos identificado los elementos del ambiente de marcación. La mejor forma de comenzar la marcación o de entender la marcación es realizándola directamente. La idea es que el área de marcado se nos presenta como un formulario donde cada elemento que requiere una información tiene una leyenda que nos dice qué tipo de información se requiere en cada uno de ellos. ¿Ok? Nos podemos, en cada sección donde estamos ubicados, podemos ir agregando elementos y él nos va a indicar qué tipo de información requiere allí. Y todo va a depender de los elementos que se presenten en un documento científico. No todas las etiquetas se van a utilizar para todos los artículos científicos, porque no todos los artículos científicos son iguales o presentan la misma información. Por ejemplo, el marcador nos presenta por defecto la sección de títulos, la sección de autores. Dentro del grupo de autores nos presenta para cada autor o nos solicita para cada autor el nombre, el apellido, el correo electrónico, su afiliación completa, nombre de la institución a la que pertenece. ¿Sí? Si quisiéramos hacer una versión para cielo, un XML versión para cielo, tendríamos que llenar algunos campos adicionales que hemos agregado. Por ejemplo, en este caso, la institución normalizada para cielo. Recuerden que cielo tiene un catálogo de instituciones que está público en la dirección de guaita.cielo.org, donde él nos indicará el nombre exacto para cada institución de los autores. Ellos tienen un catálogo y tiene que ser exactamente como ellos lo proporcionan, ¿no? Para Meli no va a ser necesario esto, simplemente con el nombre de la institución general sin siglas, ahí podemos ya generar indicadores para cada autor y cada revista. Bien, el país no lo vamos a tomar del HTML, sino que tenemos un catálogo de países con sus siglas correspondientes con la finalidad de normalizar esta información. Si incluimos Brasil con Z o Brasil con S, pues son dos formas diferentes de indicar la misma información. Entonces, con este catálogo de países podemos normalizarla directamente. También nos presenta por defecto los resúmenes, los cuales han sido inferidos, ¿sí?, directamente al momento de cargar el documento, tanto en su idioma original, indicando las siglas en las que aparece, como su resumen en otro idioma, en este caso en inglés. Y lo mismo sucede con las palabras clave. Él crea un grupo de palabras clave para las palabras en español y un grupo de palabras clave para las palabras en inglés. Ok, entonces vamos a rellenar la información que todavía nos hace falta para completar los metadatos de este artículo. Por ejemplo, el artículo nos presenta un título original, pero también nos presenta su título en inglés. Entonces, como es el título, iría en la sección de títulos agregando un título en otro idioma. Al hacer clic sobre títulos, como ven, se remarca un cuadro en color azul, indicando que estoy ubicado sobre esa sección. Presiono título en otro idioma y de una vez me aparece el campo creado, indicándome en qué idioma aparecería este título. Le indico que está en inglés y esta es la forma de marcar. Simplemente selecciono el contenido que va en ese campo y al terminar la selección suelto el ratón y él automáticamente transfiere su contenido al área de marcado. Esto se va a hacer en todo el proceso de marcación. ¿Ok? Entonces, proseguimos con la sección de autores. En este caso tenemos dos autores y por defecto el marcador me agrega o me incluye todos los campos necesarios para el primer autor. Vamos a rellenar el primer autor y después creamos otra sección para el segundo autor. Entonces, ¿cómo procede? Seleccionamos el nombre del autor, la casilla de nombres, y aquí seleccionamos simplemente el nombre, Frances M. Indicamos el apellido y seleccionamos el apellido como tal. ¿Ok? Esta va a ser la forma como se va a hacer toda la marcación en cualquiera de los módulos
del área de mercado. Bien, nos pide, este primer autor tiene un correo electrónico, sí, lo tiene en la parte inferior y aquí se lo asignamos. Ok, ¿cuál es su afiliación completa? Su afiliación completa es la información incluso desde el cargo que representa este autor dentro de esa institución, ¿sí? Por supuesto, si lo menciona en el artículo. En este caso, él nos dice, primero, la universidad y el país de adscripción de ese autor, pero luego tiene una información para la correspondencia donde nos indica qué grado tiene, ¿sí? El doctor en tecnología educativa, en qué universidad obtuvo ese grado, en qué departamento trabaja y su dirección física donde está esa institución. Entonces, toda esa información podemos incluirla por separado. ¿Ok? Pero vamos por parte. ¿Qué nos pide primero? Nos pide la afiliación completa. En su afiliación completa, yo puedo indicarle, por ejemplo, la que aparece por defecto en la estructura de este artículo, con el país y con la institución donde trabaja. Nos pide que desglosemos cuál es el nombre de la institución. Y aquí es donde yo les indico, les sugiero que incluyan siempre solo el nombre completo de la institución y no incluyan siglas, no incluyan la facultad o la escuela o el departamento, sino simplemente el nombre de la institución. Con estos datos es que se forman los rankings de las instituciones, los rankings de los autores y de las revistas. Toda esta información va haciendo cruces y resulta que este artículo científico genera un crédito para este autor y genera un crédito para la universidad y para el país a la que pertenece esta institución. Entonces, este campo es clave para poder normalizar toda esa información y que se generen créditos para estos protagonistas, por decirlo así. ¿Ok? No vamos a hacer una marcación para cielo y de acuerdo a las propuestas de varias revistas argentinas, pues incluso no están todavía de acuerdo en realizar sus marcaciones para cielo o están pensando en no ingresar en este sistema de información y incluso en el caso en el que ingresen a cielo, pues ya cielo presentaría como su propia forma de marcación, a partir de un año en adelante haría su marcación. Entonces, asumimos que la marcación de este número en específico no se va a generar conversiones para cielo, por lo tanto no vamos a rellenar esta información adicional que se solicita. Ok, nos pide cuál es el país al que pertenece esta institución. Lo ubicamos en el combo de países, ubicamos España, están ordenados por orden alfabético, ¿ok? Pero este autor nos presenta una información adicional, nos dice que es un autor para la correspondencia y nos presenta toda esa información de ubicación del autor como tal. ¿Ok? Entonces, al momento de yo incluir este primer autor, en la parte superior, en nuestra barra de herramientas, hay una opción donde él nos pide, ¿este es un autor para la correspondencia, sí o no? Por defecto está en no, porque no todas las revistas tienen esta figura de autor para la correspondencia. En este caso sí lo tiene. Por lo tanto, a este autor le asignamos el valor de sí y él nos genera un campo donde debemos incluir toda esa información para la correspondencia. En este caso, por defecto solo me sale el correo electrónico, pero yo voy a incluir toda la información tal cual como la presenta el autor en el artículo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya tenemos toda la información de este primer autor. Aquí les puedo mostrar otra información que es adicional que se puede incluir según el caso de cada revista. Por ejemplo, si el autor tuviera más de una afiliación, podemos agregar otra afiliación, ¿sí? Si pertenece a más de una institución, aquí le podemos agregar una segunda institución o una tercera o una cuarta institución. Si presenta la información de sus identificadores de la página de autores de Redalyc, de la página de ORCID, a través del identificador del autor,
indicando qué tipo de identificador tiene, incluso los de Scopus o LaTeX o el de Research ID, podemos agregar esa información. ¿Ok? Cuando creamos un campo y no lo vamos a utilizar, lo podemos eliminar simplemente haciendo clic en la X de cerrar y no queda activo ese campo vacío. Podemos agregar una nota de autor siempre y cuando el autor nos presente información que va más allá de la afiliación, por ejemplo, cuál es su línea de investigación o cuando presenta un breve resumen curricular. En ese caso, eso es mucho más allá que los datos de afiliación. Entonces, crearíamos una nota de autor donde aparecería toda esa información. Ok, y el sufijo, si por ejemplo el autor nos presenta que su grado es de doctor, de maestro o magíster en tal área, es licenciado, etcétera, etcétera. Esa es una información adicional que acompaña al nombre del autor. Podemos incluirlo con esta etiqueta de sufijo. Si el tipo de autor es un compilador, es un traductor, es un autor corporativo, ¿sí? Por ejemplo, cuando las editoriales no las hace un autor principal, sino las hace el comité editor de la revista, se puede crear el autor con el tipo de autor corporativo, por ejemplo. ¿Cómo queremos que el nombre aparezca en los productos de salida? Si con la opción de nombre y apellido o con apellido-nombre. ¿Ok? Y si, por ejemplo, este artículo fue generado por un grupo de investigación y son los autores y tienen un correo grupal o un correo institucional directo, podemos crear ese correo o asignarle ese correo a los autores de este documento. Bien, tenemos un segundo autor, por lo tanto, como ustedes ven, lo que está sombreado en azul en este momento es la información del primer autor. Debo salirme de este primer autor hacia la sección madre, por decirlo así, de esta área, hacia la sección de autores, y aquí es donde yo asigno un segundo autor. ¿Sí? Luego que tiene la información del segundo autor, pudiera salirme de esa sección a la sección madre y crear un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto autor. ¿Sí? Tantos autores como requiera el documento. Entonces, en la casilla del segundo autor me pide cuál es el nombre, selecciono nombre, le asigno el nombre correspondiente, selecciono los apellidos, me pide, ¿tiene correo electrónico? En este caso no lo tiene, se deja en blanco. ¿Cuál es la afiliación completa? Es la misma afiliación del primer autor. Por supuesto, es la misma institución, selecciono solamente el nombre de la institución. En el caso de que yo haya seleccionado erróneamente la institución, yo me ubico en ese campo y simplemente selecciono la parte correcta y él va a reemplazar lo equivocado por lo correcto. ¿Ok? Esto se puede hacer en cualquier campo, en cualquier momento. ¿A qué país pertenece esa institución? A España. Y ya tengo la información completa de los dos autores. ¿Sí? Una vez que pues ya hayan pasado la transición de entender qué información pide cada campo, el marcar esta sección de datos del artículo es realmente rápido, por supuesto dependiendo de la cantidad de autores que haya, pero no va a pasar de unos 7 minutos, 10 minutos como máximo para la marcación de esta sección. ¿Ok? Perfecto. Por defecto, el marcador me ofrece la sección de resúmenes, la cual ya he inferido completamente. Simplemente verifico que comenzó y terminó en el punto correcto, ¿okay? Que no haya reconocido otra información de forma equivocada, porque puede pasar. Lo mismo con el resumen en inglés. ¿Ok? Y hace un reconocimiento también de las palabras clave. Las palabras clave reconoce el delimitador que hay en las palabras clave, en este caso es la coma, y divide cada una de las palabras clave y las ubica por separado. ¿Qué delimitadores reconoce este marcador? Las comas, los puntos y comas, los puntos, la diagonal o el slash. ¿Ok? Esos son los delimitadores que va a reconocer. Por eso les indicaba en un principio, si ustedes quieren, pueden adaptar el HTML que nos va a servir de guía a las
las condiciones para que el marcador reconozca de una forma correcta. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, palabras clave, una por línea, competencia digital, enter, formación docente, enter, TIC, enter, autopercepción y enter, estándares, pues les recomiendo simplemente colocarlas alineadas, separadas por coma, punto y coma, punto o diagonal, y con eso el marcador va a hacer el reconocimiento directo. ¿Ok? Lo mismo sucedió con las palabras clave en inglés. Verificamos que sean las correctas y aparecen las 5 palabras clave que me presenta el autor. Entonces, teníamos una información que necesitamos agregar en este campo. ¿Cómo hacemos para saber qué agregar? Simplemente hacemos clic sobre la pestaña o el título de la pestaña de datos del artículo y allí se nos activarán todas las opciones que podemos ir agregando en esta sección. Por defecto tenemos las que les mostré: títulos, autores, resúmenes y palabras clave, pero podemos agregar 6 elementos más a esta sección y veremos si el artículo las tiene o no las tiene. Ok, se las explico brevemente para que sepan en el caso en que se les presente cómo agregarlas. Artículo relacionado es simplemente un enlace que puede relacionar a este artículo con uno que ya esté publicado anteriormente y que tenga su dirección de publicación. Por ejemplo, si esta es la segunda parte de una investigación cuya primera parte ya está publicada, el artículo relacionado es ese enlace donde podemos encontrar ese artículo publicado, ¿no? O esa primera parte ya publicada. Tenemos la sección de DOI para crear el DOI. Aquí tenemos este artículo, nos presenta el DOI, por lo tanto, asignamos este elemento y nos pide agregarle el código del DOI. ¿Ok? Solo agregamos el código porque él ya coloca el prefijo correspondiente para que se genere el enlace hacia ese DOI. ¿Ok? ¿Cómo podemos saber qué otros elementos podemos agregar? Hacemos clic sobre la pestaña, nos aparece de nuevo los elementos. Ya no aparece el DOI porque ya lo agregamos. Nos pide, podemos crear un enlace alternativo. Un enlace alternativo es la oportunidad para nosotros promocionar el sitio de la revista para los usuarios finales de este documento. Este documento va a estar publicado en la plataforma de Ameli, pero nosotros podemos promocionar desde allí nuestra revista. Podemos generar un enlace alternativo para acceder a este mismo artículo que ya está publicado en la revista, por ejemplo. ¿Ok? Si la revista tiene el sistema de OJS, el OJS genera una única dirección para cada artículo. ¿Ok? Cuando ustedes en la tabla de contenido dentro del OJS hacen clic sobre el título del artículo, él les lleva a una página de información del artículo donde aparecen los resúmenes, los autores, incluso las referencias bibliográficas, y hay un enlace hacia el PDF. Entonces, esta página previa, bien pudiéramos colocarla como enlace alternativo para llevar al lector hacia nuestra página y promocionar un poco el ambiente de nuestra revista, porque incluso ese lector pudiera ser un autor potencial para nuestra revista. Ok, en este caso no tenemos esa información, no lo agregamos. ¿Tenemos fechas? Sí, son las fechas del proceso de evaluación. Entonces, asigno el elemento fechas, él me crea por defecto una primera fecha y aquí voy a incluir la fecha de recibido. Entonces, primero le digo qué tipo de fecha es, si es recibido, si es aceptado, corregido, publicado, etcétera, etcétera. En este caso es la fecha de recepción. ¿Cuál es la fecha? 10 de diciembre del 2015. Como tengo que desglosarlo por día, mes y año, tengo un calendario automático en la opción de seleccionar fecha. Por lo tanto, hago clic allí, ubico el mes y el año primero, ¿sí? Diciembre del 2015, y luego ubico el día, y al hacer clic en el día, él activa toda la fecha. Ok, esa es mi fecha de recibido, pero esa fecha de recibido puede tener un formato de publicación en mis productos de salida. Bien puede ser día, mes y año, tal cual como muestra este artículo, o bien pudiera ser día, mes y año separado por slash o separado por barra diagonal con los 2 dígitos del año o los 4 dígitos del año,
o bien pudiera ser la publicación en su formato en inglés, donde se indica primero el mes, el día y el año, pero de distinta forma. ¿Ok? En este caso es precisamente el formato que tenemos por defecto, que es día, mes y año con el mes en letras. ¿Ok? Tengo mi fecha de recibido, pero necesito crear la fecha de aceptado. Por lo tanto, me salgo de la fecha de recibido, hago clic sobre la sección de fechas y me permite crear una segunda fecha. Entonces, esta es mi fecha de aceptación con este mismo formato y es el 28 de marzo del 2016. Ubico 2016, ubico marzo y asigno el día correspondiente. Bien. ¿Hay más información que agregar? Presiono datos del artículo y el artículo no me incluye ninguna otra información. Ya las fechas están, ya el DOI está, los resúmenes, las palabras clave. No hay ninguna otra información en los metadatos del artículo. Pero hay dos posibles datos que podemos agregar. Si tenemos una fuente de financiamiento de la investigación o si alguna institución financió a uno de los autores, ¿ok? Eso lo podemos agregar en la sección de financiamientos. Él nos va a pedir quién financia, si hay un contrato o no hay un contrato y a quién financió. ¿Ok? En este caso el artículo no presenta esa información, o no, perdón, creo que sí lo presenta y generalmente esa información aparece en la sección de agradecimientos. ¿Ok? Entonces, él indica, esta investigación ha sido realizada con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, bajo un número de contrato y un proyecto coordinado por el Grupo de Investigación Arguet y con un número de referencia. Entonces, tenemos información sobre un financiamiento, por lo tanto, agregaremos el elemento financiamiento. ¿Qué me pide? ¿Quién financia? Financia el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. ¿Tiene un número de contrato? Efectivamente, su número de contrato es el que aparece. ¿Y a quién benefició? ¿Ok? Benefició al proyecto que coordinó el Grupo de Investigación Arguet. Entonces, toda esta información iría incluida como beneficiario de este financiamiento. ¿Ok? ¿Qué otra información? Nos tienen una información sobre como el código de la referencia o la referencia de este proyecto. En este caso no hay una información adicional, entonces yo en este beneficiario pudiera incluirle toda esa información, puesto que este campo de beneficiario es bastante amplio y no necesita una única información, sino si es lo más amplio posible, pues correspondiente a este campo, pues perfecto, ¿no? Entonces tenemos una fuente de financiamiento, un número de contrato y un beneficiario. Pero este financiamiento nos pide un campo que es obligatorio, que es qué tipo de financiamiento hay. Solo hay 3 tipos de financiamiento. Si tiene un contrato, como es el caso, pues simplemente es un financiamiento tipo contrato. Pero puede haber una donación, siempre y cuando pues, el artículo lo indique como tal, o puede haber una subvención. Generalmente la subvención son financiamientos sin contratos compartidas con alguna otra institución. ¿Ok? En este caso, como para detectar qué tipo de financiamiento es, si tenemos un contrato ya sabemos cuál es, si no tenemos un contrato es una subvención, a menos que indique que es una donación. Perfecto. ¿Qué otra información podemos agregar? Hacemos clic en datos del artículo y nos dice que podemos agregar un último elemento que es la información adicional. Este campo de información adicional se puede tomar como un comodín para incluir información que no tiene un campo en específico, o incluso podemos utilizarlo para algo que se está utilizando últimamente, que es que en cada artículo se indica cómo citar este artículo, ¿sí? Y aparece como la ficha técnica del artículo como tal. Entonces, en información adicional pudiéramos incluir cómo citar y en valor podemos incluir la ficha de cómo citar, siempre y cuando el artículo lo indique. ¿Ok? Entonces ya saben para qué utilizar esta información adicional. Voy a cerrar este campo que no lo necesito y voy a responder una pregunta
que hace Tamara. En el caso de que no estén todos los datos, se puede completar igual. Por ejemplo, si solo dice que se hizo con el apoyo de tal, si tú tienes la información completa a la mano, puedes incluirlo, así no lo indique el artículo. Si ustedes tienen la autorización del comité editorial para hacer eso, por supuesto que se puede hacer. Si el documento está en proceso de formación, de apenas se está como generando su versión final, por supuesto que lo podemos agregar. Puedes corregir errores ortográficos, puedes agregar información que consideres que está errada, puedes incluir el DOI si resulta que el DOI no está publicado en el artículo como tal, sino está publicado en la plataforma OJS, puedes tomar el DOI desde allí y copiarlo. De hecho, aprovecho para indicarles que ustedes pueden traer información externa, que no solo pueden transcribirla, sino que de una fuente externa también pudieran completarla. Por ejemplo, pueden crear un campo y de otro espacio pudieran tomar una información copiada y publicada aquí, por ejemplo, ¿ok? Lo pueden traer de una fuente externa, no necesariamente tiene que estar en el HTML.